Los temas que vamos a tratar en el video serán los siguientes: tipos de techos o superficies, evaluación del techo y fijación al techo. Es muy importante saber en qué tipo de techo haremos la instalación de los módulos y las exigencias del cliente, porque va a ser la base de todo, y con esa información podremos hacer el diseño del sistema correctamente. Además, es muy importante que donde vayamos a instalar los módulos fotovoltaicos sea una superficie o un techo lo suficientemente fuerte para soportar el peso de los módulos fotovoltaicos, además de resistir vientos fuertes, sismos, golpes y fuerzas externas que podrían llegar a suceder. Se tienen diferentes tipos de techos o superficies que nos podremos encontrar al momento de instalar un sistema fotovoltaico. Por ejemplo, la teja romana, o puede ser que tengamos que instalar un sistema directamente en el suelo o en losa de concreto con y sin posibilidad de perforar. También nos podremos encontrar techos ligeros como de lámina, y de estos se tienen diferentes tipos de láminas, como la engargolada, la trapezoidal y la corrugada. Es importante realizar una evaluación del techo considerando lo siguiente: la calidad y la resistencia de la superficie. ¿Es muy vieja? ¿Soportará el peso de los módulos fotovoltaicos? También el soporte de la subestructura. Por ejemplo, si tenemos un techo de lámina, la subestructura es la base que sujeta la lámina, es decir, las vigas. También tenemos que considerar las zonas de peligro y condiciones de seguridad. Es necesario identificarlas para saber cómo se trabajará en esa área, si se requiere un equipo de protección personal especial, etc. Para esto tendremos que aplicar los temas de normativas que ya hemos visto anteriormente también. La ubicación de los tragaluces, por ejemplo. También es importante considerar la orientación del techo de la superficie para saber de qué forma acomodaríamos el o los arreglos de los paneles, además de identificar qué tipo de techo o superficie es, de qué material está hecho. Y también tenemos que considerar la inclinación del techo o superficie. Es importante identificar esto para saber qué tipo de estructura vamos a utilizar. Habrá algunos tipos de techos que deberán de ser evaluados por un especialista o tratados de forma especial. Por ejemplo, los techos tipo domo. Estos no tienen una gran resistencia de carga y deberán de evaluarse su capacidad para soportar los módulos fotovoltaicos. Sí hay anclajes para este tipo de techo, pero sí es importante saber cuánto peso soportará. Y el anclaje en este tipo de techos serían los laterales. Otro ejemplo son los techos con cubierta tipo TPO. El TPO es una membrana plástica que sirve como impermeabilizante en techos metálicos, y estos techos tienen una garantía y no pueden ser perforados. Para esto se deberá de usar un sistema balastrado. A veces va a ser necesario hablar con la persona de la impermeabilización o la persona del techo y que participen en todo esto para que el cliente no pierda sus garantías. Ahora, ya conocemos los tipos de techos, pero ¿cómo fijaremos la estructura al techo? Bueno, lo mejor siempre es preguntar con el proveedor de la estructura, porque siempre hay casos especiales. Sin embargo, a grandes rasgos, el modo de anclaje o fijación de la estructura será de acuerdo al tipo de techo. Por ejemplo, si tenemos que instalar un techo que tiene teja romana con cierta inclinación, pues lo más probable y sugerible es utilizar algún tipo de estructura especializada para techos con teja, como la estructura que se llama Teal Hawk, que significa gancho de azulejo. Ahora, si tenemos que instalar un sistema directamente sobre el suelo, primero es conveniente hacer un estudio geotécnico antes del montaje del sistema fotovoltaico. Y en cuanto al tema del anclaje, puede ser con bases de concreto o con postes hincados, donde se fijarían en el terreno. Hablando a nivel residencial, es más común encontrarnos con techos que están hechos de losa de concreto, y es un poco más sencillo anclarnos a este tipo de techos. Lo importante aquí es preguntar al cliente si está de acuerdo con que perforen el techo para anclar la estructura.
porque habrá ocasiones que se encuentren con clientes que no quieren que perfore su techo porque puede perder la garantía del impermeabilizante, entre otras cosas. Si este fuera el caso de que no tuvieran la posibilidad de perforar, se pondrían zapatas de concreto o bloques colados o bloques prefabricados o un sistema balastrado. De esta forma no se perfora el techo, pero se tiene una base resistente para anclar la estructura. Ahora, en el caso contrario, que si se pudiera perforar el techo, ya se puede utilizar un anclaje con dado de concreto o con algún soporte metálico colado, o el más común, con taquetes de expansión. Y es importante utilizar sellador acrílico o algún otro tipo de sellador para evitar filtraciones. El proceso propuesto de fijación de estructura a la superficie, dado por el estándar de competencia 0586, es el siguiente. Marcar puntos con el objetivo de perforar la losa de concreto con la broca adecuada y sacar el polvo generado del orificio. Aplicar sellador para evitar filtraciones de agua. Después, insertar el taquete de expansión y colocar una junta elástica, empaque o neopreno para sellar y poder colocar el elemento a fijar con la tuerca. Por último, impermeabilizar. Continuando, a nivel industrial probablemente encontremos más techos ligeros de lámina en vez de concreto. Habría que evaluar qué tipo de lámina es para saber cuál sería la mejor forma de anclarnos. La mejor lámina para instalar es en las engargoladas, como el KR18, porque puedes utilizar un anclaje que no sea invasivo al techo, es decir, sin perforaciones. Se pone un opresor con 2 tornillos que la sujetan y sobre este se ponen los módulos. Cuando se trabaja con techos ligeros y se requiere fijar la estructura, lo mejor es fijarla en la viga o en la estructura del techo que se tiene. También, si fijaremos una estructura de aluminio a una de acero, por ejemplo, no se deben de juntar metales diferentes, porque se puede causar un par galvánico. Siempre hay que poner un aislante entre estos 2 metales diferentes. Este tema del par galvánico lo vamos a ver más adelante.